Buenas, buenas. Buenas tardes. Estamos Hola, buenas tardes. nuevamente en un conversatorio del Departamento de Psicología Jurídica. Hoy nos acompaña la licenciada Irene Loiacono, que va a compartir Ay, se me mandó el otro audio solo. Eh, a ver, justo ahí me conecté. silencio, por favor. Irene es licenciada en Psicología, es supervisora en ABA Asistencia, el Departamento de ABA Asistencia. Fue integrante de diferentes comisiones directivas en APA y del Tribunal de Ética de APA. ¿Querés, Irene, presentarte vos, compartirnos un poco y antes de comenzar a hablar? Estás muteada. Ahí está. Ahora sí. Bueno, hola a todos. Yo soy Irene Loyacono, licenciada en psicología, como dijo Carlos. Em, bueno, tengo una larga trayectoria en clínica, psicología clínica principalmente. Mis lejanos comienzos fueron en el Policlínico de Lanús, legendario. Después tuve diversas formaciones teóricas, psicoanálisis sistémica, Gestalt, etcétera. Y en este momento trabajo en consultorio privado y como supervisora de ABA Asistencia. Nada más, por ahora, Solo por hoy. solo por hoy. Bueno, Les recordamos a todos que pongan el nombre, los que están en la PPS, para el presente. la actividad es compartida entre colegas de diferentes niveles y alumnos de la PPS del ámbito jurídico de la Universidad Kennedy. A los alumnos les recordamos que tengan su nombre completo puesto para poder tomarles el presente. Bueno, adelante, Irene. Bien, ¿puedo entonces compartir pantalla? Podés compartir pantalla. Muy bien. Lo que pasa es que me da... Ahí estamos. Bueno, entonces lo que nos convoca hoy es la ética en el ámbito de la psicología forense. En general, cuando escuchamos la palabra ética, nos suena una palabra que nos convoca casi a ponernos una toga, a ponernos pomposos y a temer recibir mandatos molestos. No es una palabra friendly en general. Sin embargo, las cuestiones éticas están involucradas en nuestra vida cotidiana. Desde que tenemos uso de razón, podemos distinguir entre lo que es correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, y en ese sentido, nuestra conducta puede ser ética. Esas conductas éticas son las que nos dan
nuestra dignidad de persona, tanto en lo grande como en lo chiquito. En realidad, en este momento la cultura nos invita más a hacer lo que quieras, más que hacer lo que tenés que hacer o lo que es correcto. Por eso tal vez sea más necesario que nunca reflexionar sobre las cuestiones éticas. Porque ser ético significa respetarnos, hacernos responsables de nuestra conducta, que sería, en pocas palabras, ser buena gente, que no es lo mismo que ser gente de bien, por favor. Tenemos varias palabras en relación a la ética. Ahora el asunto es, ahí está. La palabra moral y la palabra ética. Ambas palabras, una viene del latín mores, moral, y la otra viene de ethos, el griego. Las dos palabras se refieren a las costumbres y tienen que ver con las buenas y malas costumbres. Pero moral se usa técnicamente se usa moral para referirnos a las costumbres prevalentes, aceptadas en un lugar y en un tiempo. Así, por ejemplo, en el siglo XIX, tener esclavos no era una cosa inmoral. Hoy en día sí es inmoral. Entonces, con el tiempo varían las costumbres y también en los lugares. Digamos, convivir una pareja sin casarse en el principio del siglo XX era inmoral, hoy no es inmoral. En algunos países tener más de una esposa es un delito de poligamia y en otros países tener varias esposas es una cosa aceptada, ¿sí? La moral varía en tiempo y en lugar. También por lo tanto, es estudiada por la antropología, por la sociología, porque tiene que ver con lo que es aceptado en una sociedad determinada. La palabra ética, más técnicamente, se refiere a qué cosa es buena o es mala y por qué esa cosa o esa conducta es buena o mala. En ese sentido, se refiere a una posición subjetiva, ¿sí? Subjetivo. Yo, frente a esto, ¿cómo me conduzco? Y en ese sentido es parte de la filosofía. La filosofía es la que estudia las cuestiones del por qué y el qué una conducta es ética o no, o es correcta o incorrecta. Cuando me pregunto yo qué debo hacer en esta situación, puedo aceptar total o parcialmente la moral que reina en ese momento o rechazar total o parcialmente esa moral hegemónica del momento. Y entonces eso se traduce en una responsabilidad ética personal subjetiva. Hay otra palabra que también está en relación con esto de la ética, que es la moralina. La moralina, según la Real Academia, es una moral superficial, rígida o simplista, ¿no? Y la violaron porque tenía pollerita corta, o esas películas donde los buenos son todos buenos y los malos son totalmente malos, y los buenos triunfan y los malos se van al infierno, ese tipo de cosas. Y guarda porque moralina también hay mucho en la autoayuda. La autoayuda tiene esta cosa moral superficial, rígida y simplista. ¿En qué sentido? Si bien las consignas y los tips que dan la autoayuda pueden contribuir al bienestar, también idealizan la positividad. Si vos sos positivo, todo va a andar bien.
y simplifican hasta el ridículo la complejidad de los procesos emocionales, ¿no? Tú puedes. No importa si se te murió tu hijo, te quedaste sin trabajo, y se inundó tu casa. Tú puedes. En ese sentido, dejan de lado los factores multiplísimos que inciden en el estado de ánimo de las personas, como procesos de duelo, trastornos depresivos, entornos desfavorables, indefensión aprendida, etcétera, etcétera. Y terminan entonces culpabilizando al que sufre por no ser suficientemente positivo. ¿Sí? Bien, moralina. Otra palabra relacionada con estas cosas de la ética es la deontología. La deontología es una palabra que inventó un filósofo que es contemporáneo, todavía está vivo, Jeremy Bentham, que la hace derivar de deon, que quiere decir deber. La deontología se refiere a lo que debe ser hecho, ¿sí? Y se traduce entonces en códigos de conducta profesionales, que son particulares de cada profesión, que en general se llaman códigos de ética, aunque debían llamarse códigos deontológicos. El código deontológico tiene que ver con los colegios profesionales y la matrícula. Es decir, no acá en Buenos Aires, que ahora lo vamos a explicar, pero en general en el país, la matrícula está manejada por el colegio, la matrícula del psicólogo me refiero, está manejada por el colegio de psicólogos, por la asociación profesional de cada profesión, y entonces vigila el comportamiento ético de sus afiliados. Este código profesional, código de ética profesional, cuida el prestigio de la profesión, orienta a los profesionales en el manejo de situaciones dilemáticas que puedan presentarse en el ejercicio de su profesión. Además, tiene la finalidad de proteger a los usuarios de malas praxis y abusos por parte de los profesionales, ya que sabemos todos que especialmente en la psicología la relación profesional-consultante es una relación asimétrica. Y por último, todos estos códigos profesionales son actualizables, es decir, cada tanto hay que revisarlos para tener en cuenta los avances que haya habido en la disciplina o los cambios de costumbres. Por ejemplo, en el Colegio Profesional de Psicólogos de Madrid, en la última revisión que hicieron, se aceptó como correcta, como una conducta correcta, que un psicólogo que deriva a un paciente cobre una comisión por esa derivación. Sería el ana para nosotros. En general, como en toda profesión de la salud, el principio que rige es primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien. Bien. Fíjense que estos códigos deontológicos están plagados de expresiones como estas: razonable, prudente, cautela, buena fe, cuidado, criterio profesional, análisis detallado y cuidadoso, causa justa, bien mayor. Es decir, ¿esto de qué nos habla? De que las conductas éticas tienen que ser juzgadas con especial cuidado y buena fe. Porque cada colegio tiene un código de ética y también un tribunal de ética que juzga, que recibe las denuncias de alguna falta ética de los profesionales y tiene que juzgar. Después vamos a ver algunos ejemplos acerca de la aceptación o no de esa denuncia.
y la consecuente penalización o no. En general, los colegios, las penalizaciones que producen los colegios frente a faltas éticas son suspensión de la matrícula durante un tiempo o a perpetuidad. ¿Cuáles son las regulaciones profesionales del psicólogo en Cava, en nuestra ciudad? Tenemos el Código de Ética de ABBA, que rige para todos los afiliados a ABBA. El Código de Ética de CEPRA, que rige para todos los psicólogos matriculados de la Nación Argentina. Además, la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad, que se sancionó en el 2000, y la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, que se sancionó en el año 2010. Es importante conocer, ahora vamos a analizar muy en general algunos de los temas que tocan estos códigos, pero es importante que cada uno que ejerce la profesión conozca la reglamentación y los principios éticos que debe tener en cuenta para ejercer la profesión. ¿Cuáles son los principios en general de estos códigos? En general, tratan de que se respete los derechos humanos y la dignidad de las personas. En ese sentido, tienen en cuenta el secreto profesional, la confidencialidad, la no discriminación, etc. Se refieren también a la competencia profesional, es decir, a la obligación del profesional psicólogo de formarse en forma continua y de estar actualizado y ejercer y utilizar técnicas que conoce bien y que entonces pueda utilizar en forma profesionalmente adecuada, ¿sí? Por ejemplo, en general, el respaldo teórico de las técnicas que use el psicólogo tienen que estar validadas por asociaciones científicas o universidades. Aquí tenemos el tema del SAP, por ejemplo, el síndrome de alienación parental, que es usado por muchos abogados en torno de denuncias de violencia o abuso del padre en general hacia los hijos, aduciendo que esas denuncias son por una conducta alienante de la madre que convence al hijo y le llena la cabeza en contra del otro padre. Personalmente les cuento que en mis largos 50 años de ejercicio profesional encontré un solo caso de SAP y era un padre violento que había capturado a los hijos en contra de la madre. Bueno, no es un SAP. O sea, no es un SAP porque el SAP no existe, no tiene existencia. Pero sí, la persona está, el DCM y toda la bibliografía lo encuadra, o sea, no es posible encontrar un caso, o sea, un caso como que respondería a los criterios, pero en realidad, síndrome de alienación parental es, es mala praxis utilizarlo como referencia porque no tiene existencia ni en ningún código y es una afectación de los derechos humanos. Perdón. Sí, estamos de acuerdo. Por ahí yo me expresé mal diciendo que era un SAP. Bueno, era una de esas conductas que se califican como SAP. Lo encontré en un caso donde el padre había capturado a los hijos. Y bueno, y después están muchas de las prácticas de la New Age. Sí, decime. Quería agregar algo acerca de el respeto por los
derechos humanos, Ujú. que no es solo una cuestión filosófica, sino que es una cuestión jurídica, porque existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y existe una Declaración de los Derechos Humanos en América, que es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, y que estas convenciones tienen ratificación del Congreso, con lo cual tienen rango constitucional. O sea, no solo porque debemos hacerlo, sino porque es lo que corresponde éticamente, filosóficamente, el respeto al otro, de todos los derechos, sino que está marcado en la ley, tiene rango constitucional, que es el rango jurídico más alto, porque en la última reforma los tratados internacionales suscritos por el tienen vigencia constitucional. ¿Sí? No es una cuestión política de esto, que mío, que del otro, no, es una cuestión que está eh, eh, tipificada en todos los códigos y todo tiene que ser. Y si bien, o sea, Irene dice correctamente que por ahí cada provincia tiene su propio código, todos son básicamente lo mismo, o sea, las diferencias son cosméticas o donde se acentúa más una, porque todos están basados en estos principios de respeto a los derechos humanos, que son universales, o sea, que le corresponden a todas las personas, que son integrales, o sea, no es un poquito este derecho, es todo. Que son exigibles, o sea, lo podemos demandar porque está tipificado, son indivisibles. O sea, esta cosa de no, es un poquito, es medio esclavo, no, es medio esclavo, es esclavo de lunes a viernes, pero el sábado y domingo está libre. Y son irrenunciables, o sea que no, yo firmo, cedo mi derecho y me asumo como esclavo del Señor durante 5 años. Y, y la cuestión de ser integrables es que son totales. O sea, si se afecta un derecho, se afectan todos. Discúlpame, me encanta decir eso. No, me parece muy rico el comentario, ¿sí? Porque no siempre lo tenemos en cuenta. Bien, entonces estábamos hablando de la competencia profesional y de la obligación de formación continua y revisar los fundamentos de las teorías que usamos. Bien. Otro de los principios de los códigos deontológicos es la integridad. Esto se refiere a no ser engañoso, no ser falso, ser consciente de los propios prejuicios, porque, digamos, no podemos evitar algunos prejuicios, pero lo que sí podemos hacer es ser muy conscientes de los prejuicios que tenemos de cualquier tipo, de raza, de religión, de cultura, de nacionalidad, de color, etcétera, para que eso no afecte o afecte lo más mínimo posible nuestra actividad profesional. También aquí tenemos que tener en cuenta que para prestar nuestros servicios debemos estar en condiciones. No podemos estar ni enfermos que no nos permita actuar, ni drogados, ni tan cansados, etc. Tenemos que estar en buenas condiciones de salud y de uso de nuestras facultades. Y también ser prudentes en el pacto de honorarios, que sean justos en lo posible para ambas partes. Responsabilidad profesional. Esto significa preocuparse por el desarrollo de la disciplina y por el buen nombre de la disciplina. Y responsabilidad social significa
cumplir las leyes del lugar donde estemos, ¿sí? Entonces, estos son los principios en general que están fundamentando todas las ítems de los códigos deontológicos. Dijimos entonces, vamos a analizar un poquito los ítems principales, ¿no? Y referido a las pericias, el consentimiento informado. Hoy en día el consentimiento informado lo tienen todas las ciencias de la salud. Esto tiene que ver con el respeto por la autonomía del periciado en este caso. Se debe comunicarle al periciado el objetivo de la evaluación que vamos a hacer, qué procedimientos vamos a utilizar en general, qué uso vamos a dar sobre la información recabada y avisarle de los límites de la confidencialidad en este caso, porque el informe pericial se comparte, por empezar con el juez. También el consentimiento informado tiene que ver con la protección del profesional ante posibles demandas, ¿sí? Es la psicología defensiva, se llama eso, la práctica defensiva de la psicología. Bien, con el secreto profesional, ¿qué pasa? El secreto profesional, es decir, que la información obtenida en el ejercicio de la profesión debe permanecer limitada al consultante o al cliente o al periciado y al psicólogo. Esto no es solamente un deber ético, sino también es un deber legal. Es un delito fallar y difundir la información obtenida, aunque hay algunas excepciones. La confidencialidad tiene que ver con el secreto profesional, pero se refiere a que la información obtenida en el marco de la práctica profesional debe ser manejada con prudencia y solo utilizada con el propósito para el cual fue recabada. Es decir, supongamos que estoy haciendo una pericia sobre invalidez y me entero en el transcurso de una infidelidad del periciado. En este caso, esta segunda información tiene que estar bajo la confidencialidad y el secreto profesional, porque no tiene que ver con el objeto de la pericia. ¿Queda claro? Supongo. Los límites al secreto profesional y la confidencialidad tienen que ver con si yo tengo información obtenida en terapia y me piden una pericia, no tengo derecho a incluir esa información obtenida en terapia en la pericia, a no ser que me dé autorización el interesado. En una supervisión yo comparto la información de la clínica con el supervisor y a veces en un grupo. En este caso, el secreto profesional y la confidencialidad abarca a todos los participantes en la supervisión. Y también es conveniente que se enmascare un poco la identidad del sujeto en cuestión para evitar que se identifique. Las historias clínicas digitales son también un tema, porque uno nunca sabe quién va a tener acceso a la historia clínica digital. Y entonces es conveniente allí poner datos muy escuetos que no tengan demasiada importancia o trascendencia en caso de que alguien lo vea. También en publicaciones o presentaciones científicas, en actividades científicas como congresos, jornadas, etc., es importantísimo obtener la autorización del sujeto de que se trate, así como enmascarar los datos biográficos para que no sea identificado.
Y otro tema que es bastante incumplido son las declaraciones públicas de profesionales en casos de situaciones mediáticamente sonadas, ¿no? Maradona, bueno, y algunos otros, donde empiezan a salir a publicidad y se conocen detalles privados de la persona que no tendrían por qué ser difundidos. Bien, Si recuerdan el encuentro de la semana pasada, que se trató sobre un caso determinado, la profesional que compartió la información cuenta con la autorización de los padres para desarrollar esos temas en el ámbito académico, ¿no? Ella lo resaltó. Entonces ella puede compartir, enriquecer, ayudar a la prevención, a la detección, ¿no? Pero con la autorización. Si no, estaría cometiendo un delito. Por eso es la importancia del consentimiento. Siempre que hablamos, que vamos a hablar o utilizar, hay que pedir el permiso. Por ahí nos dieron el permiso para la atención, para verlo, para usar el material, pero si lo vamos a incluir en alguna clase, lo vamos a incluir en algún libro, en algún material, tenemos que encontrar con el título que se utilizó, es el título con que tiene autorizado, por eso se utiliza, es el mismo título que abarca, no se puede modificar una coma. ¿No? Pero es la importancia, porque si no, se estaría cometiendo un delito. bien. Las excepciones al secreto profesional son cuando hay una amenaza a la vida de la persona de que se trate o de un tercero, por ejemplo, en caso de una amenaza de suicidio creíble, puede recurrirse a terceras personas para que cuiden, denunciando que esta persona puede cometer suicidio. En un riesgo inminente. ¿Cómo? En una situación de riesgo inminente. Riesgo inminente. En abuso o violencia doméstica hay una ley que obliga al profesional que se entera de una situación de abuso o violencia doméstica a denunciar. Bueno, si existe una orden judicial para hacerlo, y también en caso de que el psicólogo necesite defenderse de una acusación porque fuera demandado por esa persona a la cual está atendiendo, ¿sí? O está atendiendo o hizo una pericia o estuvo relacionado de una manera particular. Perdón, Irene, perdón que te Sí, interrumpa. Respecto decime. de abuso, entonces, si uno escucha en la consulta alguna declaración de algún abuso, ¿qué medidas toma uno? Bien, allí volvemos a aquellas palabras de cuidado, prudencia, etcétera. Porque si hay una situación de abuso intrafamiliar, tenemos que manejarnos con cuidado para que no se produzca una revictimización o para que no se tomen medidas punitivas intrafamiliares contra el abusado o contra la mujer víctima de violencia, ¿sí? Entonces, no hay que salir como un bombero a denunciar, sino hay que planificar una acción de manera de poner a salvo primero a las personas damnificadas y luego hacer la denuncia, ¿sí? Aunque la mujer abusada o maltratada no lo quiera, eso se da, fíjense, también es obligatorio para los maestros en las escuelas, la obligación de denunciar, ¿sí? Y a veces se mete la pata porque se consideran violencia a situaciones que no son del todo violentas. Entonces,
hay que revisar con prudencia qué es lo que está pasando y denunciar. Denunciás, El, ¿sí? el primer objetivo es que que sea la persona la que haga la denuncia, o sea, trabajar para que pueda hacer la denuncia, que no es fácil. No es fácil porque porque por ahí tiene consecuencias graves, violentas, físicas, económicas, inmediatas. Entonces no lo podés mandar al muere. Un recurso que yo recomendé en alguna oportunidad, en una supervisión, en supervisiones, que había como denuncias de que el padre abusaba del menor, en una situación bastante. En el jardín de infantes la llaman porque el nene quería jugar al bebé. Jugar al bebé era practicar sexo oral a otros chicos. El sospechoso era el padre, claramente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo denuncio? ¿Cómo? Pedí una interconsulta con el hospital de niños, con el hospital Gutiérrez. Entonces, o sea, porque vos tenés una sospecha y pedís una interconsulta como cualquier especialista que pide a alguien más capacitado. Entonces, ahí mismo tiene toda una estructura el Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños, que ahí mismo la derivaron al equipo legal y ya salió con una denuncia y todo un equipo que la sostenía. Porque no sé si ya hemos visto o veremos a lo largo el tema del backlash, también suele haber de los agresores, de los violentos, de los abusadores, atacan por ahí a los profesionales que intervienen o recomiendan o protegen. Entonces, a esta persona que pidió la interconsulta, el, el denunciado empezó a culparla de que no podía ver a su hijo y qué es lo que ella había escrito. Lo único que escribí era una interconsulta porque había cosas que no tenía claras. Después todo lo demás, pero empieza una persecución. Entonces también uno tiene que preservar al otro y preservarse uno. Entonces a veces cumplimos haciendo intervenir una institución que tiene por ahí, seguramente más espalda que nosotros. Y ya tiene toda una estructura armada para eso, ¿no? Es como aprovechar las grietas del sistema eh, Sí, y no hacerlo. O sea, cumplimos con la ley en que el que se lleve, pero bueno, no tenemos certeza, que son todas declaraciones, son sospechas, y bueno, entonces vamos a un lugar más especializado, como suelen ser los hospitales públicos. sí, sí. Esto hay que tener cuidado porque realmente es un dolor de cabeza cuando aparece una situación de violencia intrafamiliar o abuso intrafamiliar, sobre todo cuando los padres tienen algún poder económico o un poder social o cultural, ¿sí? Que se defienden a morir, ¿sí? Y dan vueltas las situaciones. Entonces, es importante esto que dice Carlos, de buscar el apoyo de equipos institucionales del Estado u organizaciones, ONGs, que estén como, digamos, con un dispositivo interdisciplinario para enfrentar estos casos. Que tiene un ¿Sí? dispositivo ya estructurado con todos Sí. los recursos. Y si no lo hay, lo tiene que hacer una. ¿Sí? Bien.
Estábamos hablando de que, no estábamos hablando todavía. Les iba a hablar de que las relaciones interpersonales están siempre en la práctica psicológica, ¿no? La práctica psicológica siempre implica una relación interpersonal. En el caso de la terapia, la relación terapéutica es una relación compleja y paradojal, como hay pocas, ¿sí? Porque tiene que ser una relación personal con el paciente, pero tiene que ser una relación profesional. Tiene que respetar la libertad del paciente, pero hay que influir sobre él para que pueda cambiar. Hay que fomentar la adhesión al tratamiento, pero también fomentar la autonomía para que pueda irse en algún momento a vivir su vida. Y hay que sentir aprecio por el paciente, pero también hay que tener una distancia profesional. Entonces, hay que moverse continuamente en este campo paradojal. En las relaciones, en la práctica pericial, el perito o la perita actúa siempre en un campo controversial, además, donde hay una disputa entre partes que cada una busca tener razón. Entonces, ¿qué hay que cuidar aquí? Que la simpatía o animadversión que puede sentirse con la persona evaluada o con la parte contratante de la pericia, que esto no afecte el informe pericial. Que los honorarios tienen que ser independientes del resultado de la pericia. No es que me van a pagar más si la pericia resulta favorable y me van a pagar menos si no resulta favorable. Que la opinión pericial debe fundarse en términos teóricos y empíricos, ¿sí? No en que me parece, sino que tiene que haber algún fundamento empírico. Y con menores, las pericias tienen que ser autorizadas por ambos progenitores. A no ser, y aquí otra vez aparecen las palabras observación cuidadosa, prudencia, a no ser que haya fundados motivos para proceder en beneficio de los niños. Y esos motivos hay que dejarlos explicitados en el informe. Irene, ¿Sí? en realidad, según yo lo entiendo, lo que dice es que para actuar te necesita el permiso de uno. Es conveniente tener el permiso de los dos, pero con el permiso de uno, uno puede actuar. Lo que no puede haber es oposición, porque con el permiso de uno, de la madre que sospecha que la hija es abusada, uno lo puede comenzar a evaluar y tratar. Ahora, si el padre dice, me niego a que la evalúen porque no tiene que fundamentarlo, me niego que no doy la autorización, ahí uno tiene que suspender hasta que, porque si fuera necesario los dos, o sea, los padres nunca autorizarían a que se evalúen Bien. a los hijos, pero es uno para empezar, pero si hay oposición, no se No, suspende hasta que se decida en el ámbito que corresponda, que es el judicial. bien. Y para minimizar un posible sesgo en nuestra evaluación, es conveniente recurrir a una supervisión o a una revisión crítica del informe por algún colega. Aquí un comentario que hacerlo de la objetividad. Se supone que una pericia es objetiva, se funda en datos empíricos y teóricos y entonces es objetiva. Pero he aquí que siempre estamos mirando a través de nuestros ojos y entonces siempre hay algo de subjetividad, ¿sí? La objetividad absoluta es imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cuidar la transparencia, la neutralidad y el rigor científico de nuestras evaluaciones para minimizar
la subjetividad que siempre se va a filtrar. Y tener, como habíamos dicho antes, lo más claro posible los sesgos, ya sea ideológicos como teóricos, que uno tiene, ¿no? Y además, solo dar opinión sobre la persona evaluada, ¿sí? El perito no puede hacer afirmaciones porque le dijo el padre que la madre es tal cosa, no puede hacer un informe sobre las madres si no la ha visto, ¿sí? Solamente la opinión sobre la persona evaluada. Un comentario también sobre los psicodiagnósticos y test que usamos en las pericias. Los test son siempre dispositivos indirectos de exploración, ¿no? Hay el viejo cuento este de que nadie puede definir exactamente qué es la inteligencia, pero estamos llenos de test de inteligencia, es decir, la estamos midiendo, pero nadie la ha podido definir hasta ahora en forma taxativa. ¿Por qué? Porque medimos esa función o esa potencia o eso que sucede dentro de la persona a través de su conducta ante un determinado estímulo que es el test. Entonces, es importante conocer la validez de la fundamentación del test que usamos. Es importante conocer sobre qué población fue estandarizado. Es decir, esa escala que nos da el test clasificatoria de los resultados tiene que ser fruto de una estandarización, es decir, de un procesamiento estadístico sobre una población determinada. Pero los comportamientos normales de las poblaciones cambian de una población a otra, puede haber variaciones. Entonces, es necesario conocer sobre qué población fue validado ese test y tener el cuidado de que si estoy usando un test validado en Australia sobre una población de la ciudad de Buenos Aires, que puede haber variaciones. También tengo que tener en cuenta la posible obsolescencia de los test, como las teorías, los conocimientos, las formas de ver, los procesos psicológicos van cambiando a medida que se desarrolla la psicología. Puede haber test que fueron buenos hace tiempo, pero que ya no lo son porque están envejecidos o caducados su fundamento teórico. Irene, ¿Sí? los test, o sea, todos los test se basan en validez y confiabilidad. La validez es que mida lo que dice medir. Validez es que mida inteligencia, que mida atención, que mida estado anímico. Y la confiabilidad es que mida siempre lo mismo. Si tomo 3 veces el test de inteligencia, me va a dar el mismo nivel de inteligencia. Lo tomo cada 3 meses, cada 3 años y me va a dar el mismo nivel de inteligencia. Estos son los criterios de los test, son validez, confiabilidad y tiene que estar utilizado con el baremo actual. ¿Cómo podemos saber eso? Simplemente, las técnicas que tenemos que usar son las técnicas que son válidas y confiables en nuestra población, que ¿cuáles son? Las técnicas que se enseñan en las universidades. Las técnicas que se enseñan en las universidades argentinas tienen reconocimiento académico y profesional. No podemos utilizar un test que se utiliza de la Universidad de Boston, que no se enseñe en las universidades, porque si se enseña en las universidades es porque se cumplió con los requisitos de validación y confiabilidad. Por eso, el uso de las técnicas reconocidas académicas
que tienen reconocimiento académico y relaciones profesionales, es lo que diferencia una buena praxis de la mala praxis. La mala praxis es utilizar técnicas. Por eso el SAP es una mala praxis, porque no está reconocido por las universidades nacionales. No se enseña en ninguna universidad. No forma parte de eso. Carlos, perdón, ¿cuáles serían las técnicas no No reconocidas? escuché. ¿Qué? Perdón, voy a escribir. Ahí escribí la Las pregunta. que están fuera de la académica, son todas, no te puedo enumerar todas. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares es mala praxis y es una falla ética. Entonces, todo lo que tiene que... lo que no está reconocido por las asociaciones profesionales, que son los colegios, y entonces cada tanto los colegios sacan comunicados sobre las constelaciones familiares, sobre o sobre el SAP. Rosana Airaudo, vos disculpame, pero me haces acordar a una compañera, a una administrativa de ADVA, una histórica de ABBA y me distraigo constantemente. Decime que no sos Betty, porque si no pienso, listo, sos Rosana. Está. Disculpa el comentario, pero se me iba para allá. Entonces, cada tanto lo que vos estudiaste, lo que estudiaron en la facultad, todo eso es válido. Lo que se enseña, por ahí hay otras facultades que enseñan, los programas no son idénticos, pero no hay muchas variaciones. Este, y si los libros se venden en las editoriales de acá, o sea, si estamos hablando de las grandes editoriales, de Paidó, Letra Viva, todas esas así, es porque cuentan con la certificación porque no van a ser. Ahora, si es una editorial, yo me puedo autofinanciar y publicar un libro, un test de un libro, y eso no le da validez, porque no las grandes editoriales cumplen, tratan de cumplir todos los protocolos, pero bueno, no sé lo que es el enneagrama. El tema de los baremos, porque esa técnicas que se estudian que no tienen baremos. Si bien hay diferencias, también hay bastantes similitudes y aproximaciones. Entonces, lo que uno, como decía Irene, los test son como modos indirectos, no sé cómo vos dijiste, fue la palabra que utilizaste, o dan indicios, una cosa así. No nos dan certeza, porque la técnica no es el diagnóstico. El que diagnóstico es el profesional, es el clínico. Los test son herramientas, son instrumentos que ayudan al diagnóstico, pero no son como el test del COVID que dice que tenés COVID o qué sé yo. Son como el termómetro, como la radiografía de tórax. No te define. Es el clínico el que dice esa temperatura que marca el termómetro con esa mancha blanca que se ve en la radiografía abdominal, porque tiene y en el análisis de sangre sale que tiene alto los glóbulos blancos, que tiene una infección. Entonces todo ese cuadro y el dolor abdominal tiene una apendicitis.
Ninguno de los instrumentos definió que tenía apendicitis. Siempre es el clínico, siempre es uno. Las técnicas son herramientas. A veces dices, ay, ¿qué puedo tomar para saber un test postraumático? No, tengo que saber qué es un test postraumático, cuáles son los indicadores, los signos, y encontrarlos a través de las técnicas que utilizamos. Las técnicas de uso habitual son las conocidas por todos. Si ya son raras, hay que estudiarlos. El test de colores de Lucher no tiene... Ah, estábamos hablando o quería hablar de los baremos. El tema es que hacer un baremo es carísimo. No, Sí, entonces, claro. he hecho varias diplomaturas de diagnóstico y todo lo demás. El tema de los baremos, actualizar un baremo, y el baremo me sirve para hoy y para la semana que viene y para 3 años, 5 años, porque, qué sé yo, la mayoría de las estandarizaciones se hicieron con poblaciones de los años 50, 60, 70, qué sé yo. Después de la pandemia que fue a la vuelta, cambió todo, cambió la vida, cambió el mundo, cambiaron un montón de cosas. Es otra población por la conectividad, no, bueno, pero nos da aproximado. Todos sabemos que es aproximado, no nos da exactamente, pero sabemos que hay, por lo menos hay una base. Sí, hay diferentes entre la cultura japonesa y la cultura argentina. Hay diferencias entre la población de Buenos Aires y la población de Iruya, en Salta, Jujuy. Aplicamos la misma técnica porque la población argentina, o sea, sabemos que hay diferencia y bueno, la ponderamos y tratamos de manejarlo. Y tenemos que saber, bueno, lo de la obsolescencia, sí, le vamos a estar tomando ahora el té de Binet, ¿era? Binet. ¿Cómo? Binet era el primer test de inteligencia. Bueno, Binet, el de Binet, sí. claro. Y bueno, y toda la ideología que hay adentro de los test, ¿no? Yo siempre me recuerdo que una de las pruebas era de inteligencia, es una prueba de razonamiento matemático. Entonces a un chico por ahí de una población rural de Entre Ríos que parecía muy inteligente, le dijeron, si una vaca me cuesta 20 pesos, ¿cuánto me cuestan 3 vacas? Y el chico dijo, no sé. Pero una 20 y 3, y qué sé yo, dijo el chico, porque las vacas no valen lo mismo, si es flaca, si es gorda, si es vieja, hay que ver. Si el chico de campo hacía un razonamiento que no le servía esa relación numérica Porque la estándar, ¿sí? vaca hay que engordarla para que valga más, entonces que no es lo mismo que si no vale lo mismo un ternero que una vaquillona vieja y todo lo demás. Claro. Entonces, no, entonces, Esos son los sesgos culturales que están adentro de los dispositivos, de las preguntas, porque fueron hechos de acuerdo a una concepción de la cultura determinada y que claro, distintas culturas en relación a la cambian. cosecha o al cultivo de tomate, de trigo, te hacen los cálculos, rinde rápidamente. Pero Claro, si 2 bananas más 3 bananas, no sé, nunca vi una banana. claro. Bien, Bueno, ¿seguimos? sí, digamos. Bien. El último punto acerca de los test son las relaciones duales, ¿no? Que ahora vamos a ver un poquito, que es tener alguna otra relación, además de esta relación profesional que tengo, relación de amistad, comercial, amorosa, familiar, etcétera, ¿no? Que eso puede influir sobre la evaluación que hago del test. Si me cae simpático este sujeto, por ahí me pongo más buena en la evaluación. Vamos a ver.
esto una vez. ¿Qué pasa acá? Bueno, relaciones duales, ¿de qué se trata? Se refiere a relaciones que pueden incidir en el juicio profesional y que indican que no tenemos que seguir adelante si esa relación me está influyendo sobre mis criterios profesionales. Estas pueden ser, como dijimos, relaciones sexuales, románticas, amistad, comerciales, etc. Tengo que tener en cuenta siempre que es una relación asimétrica. Cuando yo estoy haciendo una evaluación, estoy en una relación asimétrica con el evaluado, que puede sentir temor, puede inhibirse frente a mí, puede tratar de manipularme, etc. Así que esa información sobre el contexto de la relación que me involucra con la persona que estoy evaluando también la tengo que tener en cuenta. Y esto de las relaciones duales también hay que tener en consideración que no haya relaciones duales con familiares de la persona evaluada o con relaciones cercanas del consultante. Esto es válido para la terapia. Yo en general no puedo ser terapeuta de dos amigos íntimos o del padre y la madre o el hijo, a no ser que tenga un enfoque familiar de la consulta en terapia. Y en las pericias también tengo que tratar de mantener mi autonomía, mi transparencia y mi neutralidad profesional en relación al evaluado. Tomás Gutey es un psicólogo, psiquiatra, que escribió mucho sobre pericias, vive todavía en Estados Unidos. Él dice que el perito éticamente correcto valida sus dictámenes en torno a algunos temas: la minuciosidad de sus evaluaciones, su adhesión a la honestidad, su afán de objetividad hasta donde se pueda, y su resistencia a las diversas presiones de los abogados, contratantes o de otros orígenes. Creo que esto resume bastante bien los cuidados a tener en cuenta para hacer una pericia equilibrada, profesional, legítima. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos sancionados por tribunales de ética o algunos por tribunales judiciales, sería. Vamos a ver que bajamos esto. En Catamarca, un psicólogo hace relativamente poco tiempo realizó 50 evaluaciones por día, cobrando además un 25% del arancel propuesto por el colegio, y fue sancionado por el colegio. Pero el psicólogo luego demandó al colegio y ahí están todavía en lucha. En Tandil, el colegio sancionó a una psicóloga por fraguar diagnósticos de abuso sexual intrafamiliar en caso de disputa por tenencia. Esto fue en el 2010. Esto parece una aberración, pero buscando un poco más información aparece que esta psicóloga era una persona muy formada y prestigiosa en el diagnóstico de abuso, y que el señor era un señor muy poderoso. Entonces, lo que pasó fue que llamaron a peritos de otro. No, en este caso fue un dibujo que apareció como alterado y se acusó a la psicóloga de haberlo alterado y no era la psicóloga. Pero en fin, la cuestión es que fue sancionada la psicóloga.
En Misiones, el colegio sancionó a una psicóloga que en sus redes promocionaba el asesoramiento a los aspirantes para dar respuestas correctas a unos test de selección para fuerzas de seguridad. Esto fue en el 22. En Santa Fe, el colegio sancionó a una psicóloga militante católica, este fue un caso muy sonado, por entrometerse en un tratamiento que estaban realizando otros psicólogos y persuadir a una niña de 11 años que estaba embarazada producto de una violación intrafamiliar para persuadirla de que no aborte. Eso fue en el 2016. Acá en la ciudad, la Cámara Civil condenó a un psicólogo a indemnizar con 50.000 pesos en el año 2016, era un poco de plata, por inducir a una paciente a pelearse con otros miembros de su familia, por violar el deber de confidencialidad y por compartir cuentas bancarias con uno de los familiares. Este no había leído el código de ética. En Chipoleti, en el 2018, el colegio sanciona con 2 años de suspensión en la matrícula a un perito de parte porque trata en terapia al mismo tiempo al acusado de violación y a la víctima, y viola el secreto profesional publicando en Facebook, de donde pasó luego a diferentes medios periodísticos. En Irene, Río perdón, Gallegos, ¿cómo? en el chat hay la licenciada Domínguez pregunta, en el caso de la filmina anterior, si era el caso de Catamarca o Jujuy. ¿Cuál cosa? No entiendo qué pregunta. Entiendo yo que ella consulta en la filmina anterior que vos pusiste Sí, Catamarca, sí. ella pregunta si es Catamarca o Jujuy. Yo lo tengo como Catamarca. Bien. Bueno, en Río Gallegos, un tribunal sanciona a miembros del cuerpo pericial por copiar y pegar párrafos de informes anteriores en nuevas evaluaciones. Y hasta aquí tenemos estos casos. Ahora me gustaría... ¿Qué pasa? Ah, no, hay otro. En San Juan, este también es un caso controversial. En el 2020, el colegio suspende a una perito psicóloga por 6 meses. La cosa fue así. La mamá denuncia por abuso sexual a su marido, dueño de una bodega, quien estuvo preso 2 años por el informe pericial realizado con cámara de Gesell, que estableció que los 3 hijos tenían claros indicios de haber sufrido abuso. La defensa posteriormente presenta informes de otros peritos de otras provincias que dicen que las entrevistas contenían fallos eventualmente determinantes y que algunas de las preguntas eran sugerentes. Como se dan cuenta en estos casos de personas poderosas denunciadas, hay que tener mucho cuidado porque el backlash es muy importante. Bien. Dilemas. Vamos a trabajar un poquito con ustedes a ver qué les parece. Un terapeuta se siente fuertemente atraído por su paciente y percibe que su sentimiento es correspondido. ¿Qué debe hacer el terapeuta en este caso y por qué? Lo escuchamos. Yo no alcanzo a escuchar. No, están en silencio, están pensando. Primero, para mí, dejar de trabajar con ese paciente. Ujú. Sí, en mi caso la derivaría con otro Sí, profesional. y después saldrías con el paciente. No, iría a terapia No. primero. Porque eso es también, sí, digamos, aquí lo que habría que hacer es, si no se puede
manejar esa atracción fuerte, ¿no? Porque se puede trabajar también la atracción fuerte, porque evidentemente y en todos los casos es una situación transferencial y contratransferencial. Recuerden que es una situación muy asimétrica del terapeuta con el paciente, y entonces, si no se puede manejar y trabajar eso, se deriva al paciente. Entonces el paciente deja de ser paciente, pero no es éticamente correcto comenzar una relación sentimental después de interrumpido el tratamiento. Algunos códigos indican que deberían pasar 5 años desde la suspensión del tratamiento para que sea ético relacionarse sentimentalmente o románticamente con un paciente. Otros 2. Otros plantean 2 años. Otros 2, sí, sí, Por eso, depende de cada código. sí. Recordemos que somos un país federal. Cada provincia tiene su corte, su justicia, su colegio, y lo redacta más o menos similar. Entonces, siempre hay un periodo que oscila entre 2 y 5 años, más o menos, entre la finalización del vínculo terapeuta-paciente hasta después, bueno, hay que ver qué pasa. Carlos, Irene, acá en Sí. Buenos Aires, el código que indica. El código indica que están absolutamente prohibidas las relaciones sexuales o románticas entre paciente y terapeuta. Pero no dice nada de que tiene que pasar un tiempo. Entonces, en, en algunas ocasiones ha habido esto de, bueno, se acaba el tratamiento y a la semana siguiente salimos. ¿Sí? ¿Está? No, eso no es ético, porque se está aprovechando de una relación asimétrica transferencial, ¿sí? De una persona que es vulnerable. ¿Sí? Bien, En el pasamos. Código de la Provincia de Buenos Aires, perdón, nunca leí que que esté establecido un tiempo a posteriori, no lo sé. Ahora me dejas dudando, voy a volver a releerlo, pero Me nunca leí parece que no, tiempos. me parece que Capaz que no. en provincia tampoco, sí. Claro. Mm. Bien, pasamos a otro dilema. No sé qué pasa con mi máquina, que está como... A ver. Dilema 2. La madre presenta una sospecha que parece muy fundada de una situación de abuso infantil por parte del padre y pide una evaluación. Pero informa que el padre descree la psicología y no dará autorización para la evaluación de sus hijos. ¿Qué debería hacer el perito y por qué? Me parece que esto ya lo contestó Carlos. Sí, Carlos había dicho que tenía que haber el consentimiento de las dos partes y en el caso de que uno ya se negara, no se podría llevar a cabo. Bueno, pero acá Acá el padre no se enteró es todavía. una negación. ¿Cómo? Es una supuesta. O sea, ella dice que el padre se va a negar. El padre se tiene que negar. No tenemos que suponer. Si la ¿Y madre... no sería conveniente convocar a los dos y hablar con el padre para Eso ver es, su posición? en casos de abuso y de Claro, violencia. Claro, Es complicado claro. develar que la mujer está haciendo algún trámite judicial. Sí, sí, porque la estás poniendo en una situación vulnerable ante La cualquier... estás mandando al frente, la estás Sí, sí. exponiendo. Entonces, bueno, en eh, caso concreto, yo le aclaro, puedo hacer la evaluación con su autorización, pero si su marido me llama y o se entera y me dice que se opone, que yo debo suspenderla. ¿No? Esa es la cuestión. Y la que tiene que resolver es la justicia.
y que continúa o no, si es suficiente o no según la denuncia. Pero si no, lo que decía antes, los padres abusadores nunca darían permiso para Ah, a los hijos. Entonces, con el permiso de uno lo puedo hacer, pero si la otra persona me dice que se opone, listo, suspendemos todo. Carlos, bien, una pregunta entonces, sí, eh, para ver si entendí correctamente. La madre puede iniciar, digamos, una consulta si el padre luego, si el padre luego dice que no, porque ella es la que dice acá, entiendo, que el padre sí, descree y no dará autorización, pero hasta el momento no dijo nada. En sí, caso de que él ahí aparece oponiéndose, entonces ahí la madre inicia en una instancia legal una denuncia y bueno, y ahí que continúe con la justicia, así sería. claro. Pero, Sí, Ok. sí, bien. porque Pasamos a si un no, porque el régimen de parentalidad implica que si no sería como paralizante, si para cada decisión, si para llevarlo al dentista preciso la firma de los dos, no vamos a coincidir nunca en tiempo y todo lo demás. Si para cada movimiento, y más si están separados, basta con uno, pero si el otro, salvo situaciones en que por sacar al chico del país se necesitan la firma del consentimiento de los dos. Pero hay pocas situaciones que tengan que firmar los dos. Si lo inscribo al colegio, un padre trae un chico al colegio, lo inscribe y ya está. Con una firma. Si firman los dos, mejor. Si firma uno. Ahora, si después viene otro chico, después viene el padre, ¿cómo que va a ese colegio? Me opongo que vaya a ese colegio, ahí se arma otro problema. claro, Pero si no, si tendrían que ir los padres a ¿cuántas son madres, padres? Y es uno el que va a hacer los trámites, claro, claro. ¿no? Bueno, pero hay cuestiones, o sea, eh, a- a- si tenemos tiempo, si me dejan, Eh, ¿querés seguir? tengo 4 dilemas más Bien. y Mientras yo, termino. ¿Eh? mientras yo voy a Como, buscar lo que dice el código de esto. bueno, dilema 3. Una de las partes ofrece honorarios muy altos y el informe pericial le resulta favorable. Los resultados de los test son dudosos. ¿Qué debería hacer el perito y por qué? Y el No sé, perito en realidad te tiene que atener a utilizar los test correspondientes y buscar los datos usando esas herramientas que le permiten llegar a un diagnóstico más allá de los honorarios que se ofrezcan o no. mm, y Tiene los que honorarios donde fundamentar el con la encuadre del teoría. terapeuta, no del paciente. Ajá. Sí, digamos, debería mantener los resultados dudosos. Exacto, y en todo ¿Sí? caso buscar otro tipo de Digamos, herramienta que porque acompañe. muchas veces hay resultados que dicen, bueno, hay indicios de esto, pero no puedo afirmar taxativamente que esto es así. ¿Sí? ¿No? En los informes periciales algunos son taxativos y otros no son tan taxativos. ¿Sí? Sobre todo en psicología. ¿Sí? Bien. ¿Pasamos? Estamos. Dilema 4. Hay test que dan un resultado muy negativo que perjudicaría mucho al futuro del periciado. Este parece ser un joven agradable en problemas que podría ser rescatado con un buen tratamiento. ¿Qué debería hacer el perito y por qué? Acá no tendríamos que tener en cuenta, más allá del diagnóstico, el pronóstico y la recomendación que pueda tener. ¿Sí? Yo quisiera Pero saber eso sí lo solicita, ¿no? quién lo solicita. En general lo solicita el juez, ¿no?
y no se deja llevar por lo que es un hobby agradable y eso fuerza a querer decir, bueno, va a ser un buen tratamiento y realmente en su diagnóstico ve que esa persona tiene un potencial para... Perdón, No estaría mal, Yo pero en un diría la verdad de lo que evalué y también le diría el pronóstico según el tratamiento favorable. Trataría de explicar esa parte, pero no dejaría afuera lo que evalué. Bien. Esto sería mantener la neutralidad y el apego a Mm, los factores empíricos, ¿no? pero mm. esto, el informe, en este caso Sí, el informe tiene que decir lo desagradable y tiene que indicar un pronóstico y un tratamiento y la reversibilidad de esto con un Mm, tratamiento adecuado. ¿te claro. parece? Claro, Mm. exactamente. Es decir, las dos cosas, poner las dos cosas, ¿sí? Voy a la letra del Código Civil. Y lo encuentro que lo perdí. A ver si lo tenía. Acá, artículo 641 de Código Civil. El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde, en caso de convivencia a ambos progenitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, a menos que medie expresa oposición. Eso es lo que dice el código, que es lo que yo le Claro, decía. Está en la letra del código. Mm. Con uno se presume que el otro cuenta de la conformidad, a menos que haya expresa oposición. ¿Sí? O sea, con el consentimiento de uno, se presume que el otro está. A menos que exista expresa oposición, dice, claro. no quiero, listo, no hay problema. Pero Por eso se usa, digamos, hay que usar también la astucia de la razón, ¿no? En caso de que haya sospechas bastante fundadas de un abuso intrafamiliar y el padre no ha dado su disconformidad en forma fehaciente, bueno, se procede a la evaluación, ¿sí? cuando Porque se supone que estaría de acuerdo, aunque sabemos que no va a estar de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, a no ser que realmente sea inocente, ¿sí? cuando yo le digo, lo voy a hacer con su consentimiento, a menos que le estoy diciendo indirectamente, sin decirle, no le diga qué está haciendo. Porque si Claro, se entera, le va a decir que no y se va a suspender. O sea, yo no claro, puedo decir, pero yo le aclaro cuáles son los términos. Si su marido, si el esposo, si el sospechoso se entera y se opone, yo no lo puedo hacer. claro. Bien, No le digo, pasamos a... no lo tiene que decir, no, le digo lo que dice la letra del código. Sí, sí, claro. Ah, bien, Pero bueno, es un área tan gris esa, yo creo que es la dificultad más grande que tenemos los psicólogos. Es terrible eso, es terrible por el riesgo, ¿no? Porque sí, 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 uno hay puede mucho. hacer eso, el nene va y le cuenta, si es un jodido, una persona muy compleja y tiene un buen abogado, uno cómo está protegido, o sea, Sí, es sí, re sí, delicado. sí. Es muy delicado y hay que trabajar con mucho, mucho cuidado, Está sí. protegida. Porque de todas maneras, si te podés comer denuncias absolutamente infundadas, tendenciosas y calumniosas, sí, sí. Por eso, Sí, en general, las pericias se hacen dentro de organizaciones, como decía Carlos, claro, que tengan espaldas para bancar esto, ¿no? sí, Es mejor hacerlas ahí. En estos sí, casos complejos, ¿no? sí, sí, sí. Cuando el papá es juez, es Mm. abogado, es un empresario poderoso, ¿sí? Este, el bodeguero que de Mendoza, que estuvo 2 años preso, después trajo peritos de otra provincia que encontraron fallas, no fallas, digamos,
fallas de procedimiento y anularon la sentencia, ¿sí? Pero para que a un poderoso le den 2 años de cárcel, digamos, es como medio difícil, ¿no? Que no sea cierto. Pero bueno, estamos en la Argentina y estamos en el 2021, con el backlash a todo trapo. Bien, pasamos al siguiente. Dilema 5. Los test dan una información que resulta favorable al periciado, que es una persona muy desagradable y hostil. ¿Qué debería ser el perito y por qué? Pero es lo mismo, debe dejar de lado lo que le parece a él, si es desagradable y hostil, tenerse a los resultados de test y en base a la información dar un diagnóstico y responder a lo que le pidan. Poner las dos cosas. Bueno, Porque, sí, digamos, acordate que el test es un instrumento de exploración indirecto. Y vos tenés sí, total. tu experiencia y el formateo de tu cabeza para evaluar conductas. Si evaluás que es muy desagradable y hostil, también lo tenés que poner. ¿Sí? Las Sí, dos porque cosas. hace el conjunto. Claro, porque Sí, eso tiene que ver con la conducta de esa persona. ¿Sí? Y la última sería, no es la última, es la anteúltima. El perito así, sí, Antes de sí. en la pregunta anterior, Ah, lo sí, que debe volvemos. ser, sí, una herramienta fundamental de la clínica y del trabajo profesional de salud mental es la disociación profesional, la disociación instrumental, que es la capacidad de no comprometerse emocionalmente. Entonces, yo estoy actuando con un violador o con una víctima y la mejor manera es ser neutral y objetivo, no favorecer todo lo de la víctima porque me empatizó, pobrecito, o denigrar, aumentar todo porque tenemos que ser objetivos, más en el rol de peritos, somos objetivos, neutrales, no decidimos nada. El que va a decidir es el juez con el apoyo de nuestros informes. Y estos informes tienen que ser neutrales. Entonces, la herramienta clave viene de la clínica, que es la disociación instrumental. No me comprometo emocionalmente. Veo los datos, veo los indicadores, veo los indicios de las pruebas, los indicios objetivos de los test y los indicios de la entrevista, que siempre es la herramienta principal de trabajo y de evaluación y que le da contexto y sentido al test. Pero la herramienta clave es la disociación instrumental. Listo, no me comprometo, mantengo la distancia, el equilibrio, mantengo neutral, digamos. Bien. El perito ha Perdón, sido Sí. perdón, Sí, no entendí algo respecto a la aclaración de Carlos con esto de si la persona es hostil. Entonces, ¿no ponemos el comentario de lo que nos parece? Sí, sí, sí. es un indicador. Ah, Agresividad manifiesta. O se observa agresividad y hostilidad reprimida, manifiesta. Son indicadores que ponemos, que se ponen en la evaluación. Son los observables. Claro, porque acá dice los test dan una información, pero quizás en la entrevista se dio otra información, entonces por eso es que se pone lo de la entrevista y lo que dan los resultados de los test. Es el resultado de la articulación de la Bueno, de ambas. y Claro, porque es que para eso se necesita un psicólogo, ¿no? Porque si no, le administrarías un test con una máquina
y el test ya clasificaría. ¿Por qué tiene que haber un psicólogo allí administrando el test? Para ponderar, Técnico, claro. claro, para ponderar el resultado del test y también cómo resulta en la relación, en la clínica, esa persona, ¿sí? Y la persona puede ser agresiva, hostil, durante la evaluación, durante la prueba, haciendo el vender. Estos dibujitos de mierda tengo que hacer, ¿para qué sirven? Y de qué sé yo, pero yo no sé, esta idiotez que tengo que hacer. Eso sería en la parte de desempeño, que también la evaluamos. Entonces, Claro, yo le digo claro. que también lo detectamos en la realización del test Sí, sí, sí. psicométrico, que de hecho en el MPI que está, empieza a protestar o discutir con las preguntas, y entonces si los tonos despectivos, agresivos, los tonos, las tonalidades, todo eso son observables que después vamos a volcar en el informe. Tenemos, porque son datos, son observables que registramos y volcamos en el informe. Bien, ¿aclarado? Bueno, el Sí, sí. perito ha sido, gracias. El perito ha sido algunos años atrás terapeuta de la pareja que ahora sustancia un juicio por violencia doméstica. ¿Qué debería hacer el perito y por qué? No trabajar con esa pareja. No puede trabajar con una pareja que ya, para mí, con la cual ya trabajó como terapeuta. Porque además, ¿cómo haría? ¿De qué parte se pondría? O sea, no puede trabajar con esa pareja. Bien, A los peritos les Se cabe, puede excusar, ¿no? Es uno de los motivos para excusarse. a eso iba, a los peritos le caben las generales de la ley igual que a los testigos. Las generales de la ley es que yo no tengo ningún compromiso, ni afectivo, ni económico, ni familiar, ni amistoso, ni enemistoso con esa persona, porque busco la neutralidad. Entonces, si a que tengo que ver fue mi expareja, me tengo que excusar yo, si no la otra parte me va a recusar. Decir, no, no puede ser el perito porque se separaron porque no se podían ver, se matan, se sigue matando, entonces le va a dar. Bueno, claro, y no puede usar la información que tiene que obtuvo durante la terapia de pareja, no la puede usar en su informe pericial. claro, ha tenido una ¿Sí? relación profesional con la persona, ya no es neutro, ya perdió objetividad. Y lo que se precisa es que el perito sea neutro. Por eso, cuando uno acepta el cargo, jura desempeñarse de acuerdo a la ciencia y a la ley, y que no le caben las generales de la ley. O sea que no está ninguna de estas cuestiones que podrían hacer que yo me excuse o que el otro me recuse. Y el último sería, en un caso de disputa por la custodia de los hijos, el perito trabaja como psicólogo clínico en una organización que preside la madre. ¿Qué debería ser el perito y por qué? Lo Lo mismo. mismo, Sí, lo mismo que el anterior. claro, exactamente. Éticamente no debería participar. Ujú, claro. Lo mismo si su mujer trabaja o si su esposo trabaja en la organización que preside la madre, ¿no? Claro. Hay allí una relación laboral, comercial, económica, que podría dar lugar a la recusación de su pericia o podría influir para un lado o para el otro en el informe pericial. Bueno, hasta acá es lo que yo quería comentarles. Me recordaron, ¿puedo decir un comentario de color? Recién Sí, escuchándolos, me recordaron una película que vi el fin de semana, que tal vez la vieron, que se llama La Octava Cláusula. Bueno, no se las puedo contar, pero si la llegaron a ver, cuando lleguen a esa parte se van a acordar de lo que hablamos hoy en la clase. bueno, hay pericias ahí. Hay algo que hace el abogado que no estaría muy Claro. adaptado a lo que debería haber hecho. Bueno, bueno.
Sería, bueno, para terminar, es conocer y cumplir los códigos de ética es necesario para beneficio de quienes solicitan nuestros servicios, para evitarnos posibles sanciones, para ser buena gente, que otra vez no es ser gente de bien, y para consolidar nuestro prestigio como profesionales. Así que lean los códigos deontológicos o de ética de sus respectivos colegios profesionales. Y muchas gracias por la atención recibida. Aquí termino. No, muchas gracias a vos, Irene. Lo que le quería decir a la compañera que recién habló es que el código de ética del abogado es diferente de nuestro código de ética. Porque el código de ética del abogado es que marca que tiene que hacer lo imposible para defender a su cliente, aunque sea impropio. Por eso buscan chicanas, buscan alteraciones, buscan distorsionar, buscan atacar el informe psicológico que no les conviene. Carlos, a este abogado lo tenés que ver vas a ver que me vas a dar la razón a mí. Actúa, no te puedo contar, pero igualmente está fuera no puedo, porque te quemaría la película, pero vela y después la hablamos. Bueno, el que no quiero ir se tapa los oídos. Mire, contame, ¿qué hacer? ¿Quién es el abogado? No, porque el abogado tiene una actitud que primero es el abogado de los dos, y no te puedo contar, pero tiene una actitud que está fuera de la ética, más allá de que es el abogado. Podemos hablar de todo, podemos utilizar todas las palabras, todos los términos, no vamos a juzgar, vamos a tratar de entender y de como hacemos siempre. Octava Clausia, ¿cómo se llama? Octava Clausia. Octava. A ver qué está en Prime Video. Bien. Mentiras, infidelidades. Upa. La veremos y la incorporaremos en alguna. Después la charlamos. La pareja perfecta, que esconde secretos, mentiras y infidelidad. Vamos a tomar nota y vemos. Bueno, preguntas, comentarios, recomendaciones de películas, canciones, series, Netflix, algo que esté relacionado con. Perdón, ¿esta se llamaba La Octava qué? ¿La película? La Octava Cláusula. Gracias. Y yo no sé si vamos a hacer un trabajo con esto. Mire, la agarramos, La voy a mirar. vamos a mirar y por ahí le hacemos que hagan el trabajo sobre la Octava Cláusula. Tiene que hacer un trabajo la gente de la UPS que lo estamos definiendo por pasar. Bien. ¿Algún comentario más? Bueno, estamos en horario, así que vamos a les agradecemos a ustedes, le agradecemos sobre todo a Irene, que no lo veo ahora. ¿Irene? ¿Está Irene? No, se desconectó. Se desconectó, sí. Claro, desconectado. Bueno, agradecemos en ausencia a Irene y les agradecemos a ustedes. Bueno, continuaremos la semana próxima en un nuevo encuentro. Gracias. Buenas tardes. Luego. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.